En UCI, la Universidad para la Cooperación Internacional, creemos que el conocimiento cobra sentido cuando se comparte y se pone al servicio de la vida. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos que Conectan. Perspectivas y conversaciones entre la academia, el territorio, la teoría y la acción. Bienvenidos al podcast de la UCI, Diálogos que Conectan. Hoy con nuestro invitado, don Leonardo, en este episodio que va a ser la nueva generación en la administración de proyectos. Bienvenido, don Leo. Muchas gracias, un placer estar por acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, para contarles un poquito de Leonardo, Leonardo es Program Manager en Amazon, tiene 7 años en la empresa y cuenta con más de 4 años de experiencia liderando iniciativas estratégicas en protección de marca y propiedad intelectual, donde ha impulsado soluciones innovadoras basadas en datos, inteligencia artificial y automatización para mejorar la eficiencia operativa y la integridad del marketplace. A lo largo de su carrera ha trabajado de forma transversal con múltiples equipos y liderazgo senior, gestionando proyectos, desarrollando modelos analíticos y generando cambios organizacionales. Tiene un enfoque que combina pensamiento estratégico, análisis de datos y habilidades de liderazgo para resolver problemas complejos y optimizar procesos a gran escala. Bueno, qué currículum y tan jovencito. Entonces, bueno, muchas gracias, don Leonardo. Bienvenido. Bueno, vamos a ver, don Leonardo, estás en una etapa súper interesante, ¿verdad?, de tu carrera, primero porque eres muy joven, y también Leonardo está cursando la maestría en administración de proyectos. Entonces, tenés ahí el trabajo y el estudio prácticamente que al mismo tiempo. Lo interesante es que estás liderando iniciativas, ¿verdad? Pero en este proceso, ¿verdad?, ¿cómo describirías ese balance entre aprender y ejecutar en tu día a día? Bueno, creo que es bastante importante el tema de, por supuesto, la responsabilidad, ¿verdad?, el tema de ser organizado. Claramente está también cuáles son las metas que uno tiene a nivel profesional, a nivel académico, a nivel de vida personal. Yo siempre me he enfocado en un estilo, un pensamiento, ¿verdad?, que va a cómo puedo seguir creciendo, cómo puedo seguir desarrollándome. Y bueno, yo elegí personalmente el tema de los proyectos, creo que siempre me ha llamado la atención, ese tema de poder coordinar, ¿verdad?, con partes profesionales y poder llegar a crear un valor para, ya sea de nuevo un proyecto, una organización, crear algún tipo de cambio, siempre me llamó. Y cuando empecé en Amazon, de hecho, estaba más enfocado en el tema de investigador de propiedad intelectual, y conforme fui creciendo y fui aprendiendo de otros departamentos, fui incursionando ya más arriba en el tema de los proyectos, cómo se maneja la organización, cuáles son los objetivos principales, etcétera. Y ahí fue donde empecé a incursionar más. Luego, de hecho, saqué un pequeño curso de 6 meses, que es un certificado de Google para Project Management, en el cual te enseña muchos principios básicos, te ayuda también con la parte de habilidades blandas, que para mí es fundamental, todo el tema de proyectos. Y ahí me fui incursionando hasta que, bueno, llegué a esta posición de Program Manager. Terminé mi administración de empresas, bachillerato, hace unos meses. Y bueno, pensé, bueno, el siguiente step, por así decirlo, es un máster en proyectos. Pero sí, lo que voy es, creo que hay que ser muy organizado, ¿verdad? Sí, voy a ejecutar estas cosas que he aprendido, pero tengo que seguir aprendiendo, o sea, no estoy al punto final de aprendizaje, ¿verdad? Y además de que siento yo, como toda carrera, es muy cambiante, el mercado cambia bastante también, entonces creo que sería eso, una responsabilidad de organización clara en el día a día. Claro, no es fácil, ¿verdad? Pero se puede lograr. ¿Cómo llegaste a escoger estos enfoques en tu carrera? Porque literalmente tienes así el enfoque top de lo que se ocupa actualmente en el mercado, que es lo que es gestión de proyectos, inteligencia artificial, tecnología y datos. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, creo que tuvo mucha influencia también el tema de la empresa en la cual me empecé a desarrollar. De nuevo, también esa parte de la curiosidad, ¿verdad?, de saber qué es lo que más se está moviendo. Me ayudó mucho también, por ejemplo, el tema de mi jefatura, por ejemplo, mis managers a lo largo del tiempo, y más recientemente esta curva de aprendizaje sobre la IA, qué tan importante es para el negocio, ¿verdad?, cómo se puede crear valor más allá con la IA, y no solo utilizarla o por salir del paso de ciertas tareas más pequeñas, sino cómo puedo lograr algo más grande con ello. Y ahí fue donde empecé a enfocarme en la tecnología, los datos. Creo que el ser Program Manager también en Amazon
va mucho por qué proyectos priorizar, con qué organizaciones trabajar y cómo lograr influenciar, ¿verdad? Sin autoridad también en ciertos momentos o ciertas fases del proyecto, y para ello hay que sacar datos, hay que saber aprender de ciertos métodos de análisis de datos, hay que saber también de métodos de comunicación, por supuesto, pero el tema de los datos fue algo que fui aprendiendo dentro de mi misma organización, dentro de mi misma empresa. Es muy favorable también cuando te ayudan con ciertos cursos internos de la empresa, aprender de la gente que está en una posición tal vez más alta, que ya tiene cierta experiencia con ello también. Como te digo, creo que está mucho en uno, de qué es lo que uno quiere hacer, hasta dónde uno quiere llegar y qué es lo que le falta a uno para llegar a ese siguiente nivel. Ahí fue donde empecé a incursionar los datos, en la IA, y gracias a Dios ha tenido un efecto pues, bastante fuerte, digamos, en lo que ha sido mi crecimiento y lo que ha sido las puertas que ha abierto en la misma organización, así que va por ahí más que nada. Interesante. Básicamente lo que estás mencionando es que de lo que hay en el mercado, básicamente en tu área de trabajo fue que aprendiste muchas cosas. De hecho, yo te contaba ahora fuera de cámaras que efectivamente a mí también pasó lo mismo, ¿verdad? Yo no sabía nada de proyectos hasta que llegué a HP, ¿verdad? Y ahí me enseñaron de proyectos y yo dije, oh, así era como se tenían que hacer las cosas. Entonces, las empresas también ayudan muchísimo, ¿verdad?, al desarrollo del talento humano. Y ahora cuéntame un poco más sobre los datos, porque eso está súper interesante, más que nosotros, bueno, la gestión de proyectos siempre tratamos de que los datos sean parte integral, ¿verdad?, de nuestra toma de decisiones. Pero ahora estamos hablando de que la IA, ¿verdad?, trae datos en el modo predictivo, o sea, cómo ver hacia el futuro con esos datos, ¿cómo lo manejan ustedes? Ese tipo de forecasting. Bueno, yo creo que en Amazon hay una ventaja que hay demasiados tipos de dashboards, ¿verdad?, internos. También se trata mucho lo que es el SQL language, ¿verdad?, que es mucho de códigos. Y de nuevo que uno va aprendiendo poco a poco ahí. Hay ciertas dashboards, ciertos tools que te da la empresa, por ejemplo hay uno llamado Hubble en el cual puedes meter datos de SQL y te da como un library, por así decirte, de datos, depende de lo que busques. Por ejemplo, si quiero tener datos a nivel de marketplace, de los productos de Amazon, entonces hay uno específico. Si quiero saber sobre GMS, que básicamente se trata del dinero que genera una u otra marca. Entonces todo ese tipo de datos es lo que nosotros, por así decirlo, tomamos, gestionamos, corremos cuando tenemos un objetivo de un proyecto. Por ejemplo, estamos viendo, no sé, tenemos un objetivo anual, ¿verdad?, reducir un 30% de reportes de infracción contra un cohort de marcas, por ejemplo, 30 marcas. Entonces, de esas marcas, ¿cuáles son las que deberíamos priorizar en los primeros sprints que van a tener un impacto más fuerte, por así decirte, en el proyecto o en el objetivo final? Por ejemplo, o sea, ¿cuáles marcas generan más dinero para la empresa? ¿Cuáles marcas están más propagadas, por así decirlo, en el marketplace? Todo eso son datos que nosotros podemos tener a la mano por medio de SQL o por medio de dashboards. Incluso hoy en día, bueno, está lo de Python, ¿verdad? Que gracias a la IA ahora también uno puede aprender de Python. O sea, tal vez yo no estudié Python, pero la IA lo sabe, tiene ese knowledge, ¿verdad? Y de hecho, un dato importante es, sabemos que hay sets de data demasiado grandes, ¿verdad? Y algo que nosotros descubrimos en la organización nuestra es cómo poder afrontar esos retos, incluso cuando tengas sets de data tan grandes que la misma IA tiene problemas en revisarlos, por así decirlo. Tenemos que hacer un análisis, no sé, de números, meter ese file, por así decirte, dentro de la IA, ¿verdad?, o la IA interna de Amazon, ya la ChatGPT te puede dar un error, porque es un file demasiado grande. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, Python logra procesar niveles de data mucho más grandes. No sé Python, pero por medio de IA vos le puedes decir, por ejemplo, tengo este file, se llama así, lo tengo guardado en Documents, estas son las columnas que trae el file, digamos, es un Excel file, es un CSV file, también le puedes detallar eso, y además le detallas de qué trata el file y cuál es el análisis que necesitas. Bueno, necesito saber cuáles son las marcas con más, no sé, GMS, por ejemplo, que está diciendo ahorita. Entonces, eso te va a generar un código y le pides que te haga un código de Python. Te vas a una plataforma donde puedes correr códigos de Python, que hay varios, una de ellas de hecho es VS Code, no sé si has escuchado de eso, y ahí lo corres, te da la data, y esa misma data que te da una terminal específica sí va a poder ser leíble para la IA. Entonces, a la hora de hacer eso, tienes un reporte claro del análisis que necesitabas, te tomó menos tiempo, y a la vez se pudo correr y no tuviste ese problema del tamaño del file. Entonces, este tipo de cosas que te estoy contando son cosas que uno va aprendiendo, como te digo, con la experiencia, y que vas aprendiendo también en la organización, pero creo que depende mucho también de las herramientas que te brinden, y está en uno aprender, porque te pueden decir, bueno, y aprender a sacar datos de cierta forma, pero si no quieres, está muy difícil.
Entonces creo que va por ahí también. Después de tener estos datos, ¿verdad? Y aquí muy importante porque de todo lo que vos estás hablando es precisamente la práctica de la teoría, ¿verdad? Todo lo que es habilidades blandas. Vos mencionabas que estabas trabajando en diferentes, por decirlo así, con diferentes puestos dentro de la organización, tenés que influenciar, tenés que proponer y demás. Entonces las habilidades blandas es todo lo que nosotros manejamos, por ejemplo, en las clases, que es muy atinente a lo que estás diciendo ahora. Y casualmente, que te contaba que ayer estábamos teniendo un webinar en donde la inteligencia artificial viene a apoyar al profesional. Bueno, el gestor de proyectos no es que va a ser reemplazado por la IA, sino que la IA es un bracito más, ¿verdad? Es el complemento de nosotros, y vos lo mencionabas casualmente con eso que mencionabas. Ahora, después del manejo de los datos, ya tenerlo con tu criterio profesional, porque sabemos que la IA ayuda, pero también hay un criterio profesional que se necesita para saber cómo manejar esos datos. De ahí surge una estrategia. ¿Qué pasa con esa estrategia? Bueno, esa estrategia lo que pasa es, ya sabemos identificar dónde está el mayor problema, por ejemplo, que eso es lo que hacemos nosotros más que nada, entender dónde está la raíz del problema. De ahí toca, como decís vos, poner la parte humana de analizarlo. Y ya cuando podemos analizarlo, ahí establecemos una estrategia, ya sea, de nuevo, con varias organizaciones, y ahí es donde viene la parte de lo que decís vos de las habilidades blandas, influenciar sin autoridad, cómo demostramos que la información o el tipo de trabajo que tenemos que hacer con otra organización puede ayudar al objetivo nuestro, pero también puede ayudar al objetivo de ellos. ¿Por qué? Porque Program Manager tiene una diferencia tal vez con la de Project, que el Program hay que trabajar con otros programas. Cada programa tiene sus objetivos específicos, tiene sus schedules, tiene sus tareas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos involucrar o enrolar a alguien de otra organización a trabajar con nosotros? Ya, por ejemplo, necesitamos cierta información de ellos, necesitamos de ciertos tools que solo ellos manejan. Para hacer eso hay que mostrar el impacto que viene por medio de los datos. Ese es el impacto, ese es el problema, por qué es un problema. Y además de eso ¿qué podemos hacer juntos y cómo nos puede ayudar a ambos bandos, ¿verdad? Tal vez yo tengo un objetivo Y esa organización tiene un objetivo X. Entonces yo tengo que mostrar cómo al ayudarme no solo se va a impactar el objetivo Y, sino que va a tener un efecto rebote en el objetivo X. Y ahí es donde empezamos a generar como esos tipos de, como te digo, de teams, ¿verdad? Entre diferentes organizaciones, colaboraciones, para llegar a ejecutar los planes, las estrategias que están mencionando. Y a partir de ahí montamos todo un schedule de tareas, quién es el owner, ponemos los ECDs, ¿verdad? Hay que tener esto listo en un mes, etc. Y así es como vamos progresando. Y así es más o menos como se maneja a nivel de program en Amazon. Es muy colaborativo, pero claramente hay todo que tener virtual. Todo virtual, 100% virtual. ¿Y te ha tocado trabajar con personas complicadas, difíciles? Muchas veces. ¿Y cómo te ha ido con eso? Contame. Bueno, al principio creo que no, todo va por la experiencia. Mencionemos qué llamaríamos difícil o qué llamarías difícil. Bueno, primeramente una persona que tal vez no quiera colaborar o se cierre simplemente porque sí, ¿verdad? A veces, como te digo, uno tiene que mostrar cuál es el impacto y por qué se necesita hacer X cosa, pero hay gente que es muy cerrada, simplemente no, yo ya tengo todo esto este mes o lo que sea, no me sirve, no te puedo ayudar, o hay gente que más bien es tal vez lo que me llamamos muy intensa, ¿verdad? Quiere todo ya sin saber que las cosas toman tiempo, que hay unos periodos, que necesitamos ciertos accesos. Entonces, sí, al principio me afectaba mucho, pero como te digo, esa habilidad blanda también se desarrolla con el tiempo. Excelente. Entonces es entender, bueno, ahorita no estoy teniendo progreso con esta persona, ¿de qué manera le puedo llegar? ¿De qué otra forma puedo interactuar con esta persona? Creo que ahí es donde también hay que entender que todos los profesionales son distintos a la hora del ser humano que son, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le puedo, no sé, hablar? Tal vez una persona le sirve más por correos, contesta más por correos, otras personas es mejor sentirles una reunión inmediatamente, otras personas desgraciadamente a veces hay que escalar con gente de más alto nivel de su organización. Entonces ahí es donde uno va aprendiendo y estar uno tranquilo en el hecho de decir, bueno, voy a llegar de alguna forma, pero se va a encontrar, ¿no? Siempre va a haber obstáculos, pero creo que esa parte blanda es cómo interactúo exactamente con esta persona para lograr lo que necesito. Y influenciarla a que apoye al proyecto, apoye la iniciativa que estamos llevando. Así que es complicado, pero uno va aprendiendo con el tiempo, tener esa paz mental, por así decirlo. No, y eso es toda su experiencia, porque Exacto. Definitivamente no hay una receta para trabajar con un tipo de persona, con otro tipo de persona. Las motivaciones, las reacciones siempre son diferentes y no hay receta.
definitivamente es bueno, la experiencia lo da y obviamente los libros ayudan mucho, pero hay que aprender a utilizar esas enseñanzas. Con tu corta edad, administrando todo este montón de cosas, ¿qué ha sido lo más retador? Supongo que lo más retador es el tema de la presión, creo que es un poco de lo que estamos hablando ahorita, porque es un mundo nuevo también, ¿verdad? Llegar a un mundo y decir, bueno, sé que esta persona está a X nivel, está a Y nivel, pero a veces es la presión de cómo demuestro que estoy listo para llegar a ese nivel también eventualmente, o cómo puedo mostrar cuál es el valor mío que puedo agregar a, de nuevo, la iniciativa del proyecto o lo que se está manejando en el momento. Creo que ese tema de la presión y el no desesperarse que no te gane la ambición. Exactamente, también no te gane la ambición y también que no te gane, como te digo, ese estrés tal vez que puede ocasionar. Es tantas cosas que hay que hacer, que hay que ejecutar, que hay que manejar, que hay que administrar, que hay que escalar. Y a veces uno se puede volver loco en el sentido de, pucha, estaré verdaderamente listo para eso. Y ahí es donde creo que uno tiene que respirar, confiar en las capacidades que uno tiene, pero trabajar fuerte también y seguir entendiendo que hay que seguir aprendiendo. Creo que algo que me ha ayudado mucho es ver hacia arriba en el hecho de, esa persona está 2 niveles arriba que yo, ¿qué hace esa persona diferente? O sea, ¿qué puedo aprender de esa persona? ¿Dónde puedo encontrar más información? Por eso la importancia de los cursos, de las maestrías. Creo que ese knowledge que te da es muy importante, pero no, también hay que, el tipo de calle, ¿verdad? O experiencia en el trabajo que te da, cómo aprovechar esas resources, por así decirlo, y eso es, pero creo que sí, ha sido más que nada entender eso, ¿verdad? Y no, toma tiempo aprender. No, y puntos claves de un project manager exitoso es estar en constante aprendizaje. Nosotros tenemos que actualizarnos todos los días porque siempre llegan metodologías nuevas, herramientas nuevas y el desarrollo humano, ¿verdad? Todo el mundo es diferente. Bueno, vos trabajas virtualmente con diferentes equipos. ¿De qué países? ¿Meramente Costa Rica o hay otros? No, de hecho en Costa Rica no trabajo con nadie actualmente. ¿Trabajas virtual? Solo gente en Seattle, en la India y algunos en Europa. Hay muchos, por ejemplo, en España, en Italia, en Alemania. Entonces a veces también ese es otro tema. ¿El time zone? Correcto. ¿Cuándo dormís? No, o sea, yo tengo mi time zone y respeto mi horario a nivel país, ¿verdad? Pero creo que lo challenging a veces es cómo te contactas con esas personas, ¿verdad? Cómo se puede atrasar tal vez un proyecto por una respuesta o no, cómo llegar a un acuerdo de, bueno, lo que estás diciendo, a mí me ha tocado levantarme a las 3 de la mañana para hacer una llamada, los otros tal vez están a las 11 de la noche, y hay que llegar como a ese punto medio, ¿verdad? Para poder seguir avanzando, seguir progresando y tener una colaboración y comunicación constante. Pero sí es challenging esa parte, o sea, cómo ajustarse a los horarios de todo el mundo. Qué bonito, ¿verdad? Porque a tu temprana edad, estás súper joven, trabajar con diferentes culturas, en ambientes virtuales, ¿verdad? Porque no es nada sencillo, esta conversación es mucho más sencilla que hacerla virtual, porque virtual se pierde uno muchas cosas, gestos y demás, que tenés que aprenderlo con la virtualidad, ¿verdad? Sí o sí, para poder pues, tener una comunicación activa y entender si la otra persona realmente te está entendiendo o no, ¿verdad? O si hay motivación o si te están escuchando. El tono. ¿Verdad? Sí, y algo que mencionaste también, que quisiera resaltar, es con respecto a cómo uno aprende, cómo el gestor de proyectos aprende. Nosotros no solo pues, aprendemos con libros o llevando cursos, ¿verdad? También aprendemos de otras personas. Y aquí viene la parte de humildad, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser humildes de aprender de esa persona. ¿Cómo llegó esa persona ahí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que esa persona está haciendo que lo hace exitoso, que puedes aprender? Esa parte me gustó muchísimo de lo que mencionabas. Y inclusive en la virtualidad, ¿verdad? ¿Cómo llegar a ver esas destrezas a través de una pantalla? Sí, no, es complicado, como te digo, nosotros manejamos mucho obviamente el tema de las reuniones, ¿verdad? Tenemos reuniones semanales, tenemos reuniones organizacionales, hay una reunión que es, por ejemplo, solo de mi departamento específico, otro que es de toda la organización en general, que abarca 5 o 6 departamentos diferentes. Y sí, es un poco complicado, pero creo que no, es mucho organización, ¿verdad? Cómo me organizo para poder tener una comunicación buena con esta persona, entender cómo se desarrolla esa persona, cuál es el método comunicativo que más le sirve a esa persona, ¿verdad? Y a ir pues entendiendo lo de cada uno y cómo le puedo sacar el provecho que necesito para el objetivo que tengo, el proyecto que tengo. Pero sí, obviamente es más fácil así como decís vos, pero creo que sí es lograble también tener una buena relación o comunicación con otra persona si está al otro lado del mundo. Correcto. Ahora bien, vos trabajas con inteligencia artificial día a día, ¿verdad? Tecnología día a día. ¿Cómo ves
que la juventud está tomando todo esto, cómo es que las empresas están manejándose con todos estos cambios, que estamos hablando de cambios diarios, ¿verdad? Sí. Todos los días sale algo nuevo. Exacto. ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Cómo lo ven? Bueno, a veces es un poquito como le llaman overwhelming, ¿verdad? En el sentido de Estaba pensando en esa palabra. sí, tantos cambios, tantos launches constantes de diferentes modelos de IA, etc. Sin embargo, pues yo creo que es algo muy favorable si lo sabes usar, ¿verdad? Como dijiste vos, la IA no va a llegar a suplantar al humano, sin embargo el humano debe saber cómo utilizar la IA también, especialmente a nivel empresarial. Ahora, por ejemplo, Amazon ha invertido demasiado dinero, ha hecho cortes, de hecho, desgraciadamente ha hecho cortes de personal y todo para invertir más en IA, pero no es un tema de que está automatizando completamente todo, es simplemente que más bien ahora tiene más posiciones, pero es la necesidad de saber cómo utilizar esa IA. Entonces simplemente creo que es una curva de aprendizaje que hay que tomarlo por el lado bueno, buscar la mayor información posible. De nuevo, están dando demasiados cursos internos en mi empresa para saber de IA. Todas las reuniones organizacionales que te estaba mencionando, siempre hay una fracción de la reunión para hablar de nuevos learnings, por así decirlo, de IA que han aprendido, cuál es algo que han ejecutado con la IA esta semana, que les ha funcionado para X o Y, Z, cuál es un workaround con la IA, como el que te mencionaba de Python, que fue un workaround que de hecho yo hice básicamente una sesión con gente de nivel un poco más alto que yo, no sabían nada al respecto, y ayudó mucho a pues, el tiempo que llevaba, también tal vez ser más específico con la información que uno recolectaba, etcétera, los datos. Pero sí, igual, creo que algo que sí hay que anotar es que mucha gente cree que solo es meter información a la IA y la IA te va a dar un output, que ese es el que es, y no, hay que ser inteligente también, hay que tener la parte del cerebro humano, ¿verdad? Y saber analizar qué me está dando. Tiene sentido, porque yo me ha pasado muchas veces. No, y la instrucción, ¿cómo se la hace? El Exacto, famoso prompt el engineering. Exacto, ¿cómo le hablo a la IA? O sea, tengo que ser demasiado específico, tengo que ser demasiado claro, no tengo que poner demasiada información. Son cosas que iba aprendiendo. Y así como te digo, a la hora de recibir el output, analizarlo, de verdad tomarse el tiempo, decir, lo que me está dando es correcto, lo que me está dando de verdad tiene sentido, o qué otros detalles tengo que cambiarle, ¿verdad? Y ahí ya estabas dando cuenta cómo va cambiando y es un proceso, de nuevo, el día a día. Tal vez no en la primera interacción te va a dar lo que necesitas, tal vez desde la cuarta o la quinta, y hay que entenderlo así también. Sí, bueno, hay dos puntos importantes ahí. Una de ellas es lo que mencionaste con respecto a la IA, que la IA nos da información, ¿verdad? Pero no es solo usar IA, ¿verdad? Sino es saber cuándo y cómo usarla. Eso es muy, muy importante, porque ahora casualmente todo el mundo sabe IA, ¿verdad? Se mete ChatGPT o a cualquier otro de los agentes y ya, ¿verdad? Ya sé IA. No, primero hay todo un tema de ética, todo un tema de responsabilidad de datos, todo un tema de este conocimiento técnico, ¿verdad? Exacto. Para poder hacer el prompting, ¿verdad? Que es meter la instrucción, saber hacer las instrucciones y el output, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado que tenemos de la IA para poder aplicar un criterio técnico? Es lo que yo siempre les menciono, siempre ver que hay un criterio técnico que se tiene que, para filtrar esa información, básicamente. Y el otro punto que mencionabas era con respecto a las empresas. Las empresas están invirtiendo en IA. Exacto. Y aquí hay un tema muy importante, que eso estaría para otro podcast. Sí. ¿Cómo hacen las empresas precisamente para analizar qué automatizar y qué no? ¿Verdad? ¿Dónde aplicaría y dónde no? Porque ahora el boom es que todo es IA, pero así no es, ¿verdad? Es como cuando hablábamos de digitalizar, decíamos todo digitalizado, hay cosas que hay que ver cómo se automatizan y cuáles precisamente no se automatizan, cuáles se digitalizan, cuáles no se digitalizan, y es un trabajo que también se hace dentro de la empresa. Bueno, quisieras abordar un poquito más sobre cómo estos cursos y este aprendizaje, ¿verdad? El hands-on, literalmente te enseñan por un lado y aprendes por un lado y aplicas por otro. ¿Cómo es esta parte ahí en tu empresa? ¿Cómo lo logras? Bueno, creo que es, de nuevo, en el día a día uno ha aprendido por medio de esos conocimientos, analizar cuándo aplicar o no, ¿verdad? El tema de la IA y cómo aplicarlo. Tal vez hay tareas que yo veo, bueno, las puedo hacer por IA y me va a salir súper fácil, a veces más bien no es así, a veces te puede complicar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque la IA sí tiene mucho conocimiento, sin embargo no tiene todo el conocimiento. A veces, por ejemplo, hay cosas muy técnicas, como mencionabas vos,
que uno le puede decir, pero tal vez no lo va a comprender. Y a la hora que empieza a hacer el análisis, te tira algo que vos dices, no es. Entonces hay que buscar otra forma, explicarle, etcétera, y eso más bien consume más tiempo de lo que hubiera sido si lo hubieras hecho sin la IA. Entonces, eso de aplicarlo depende del proyecto. Creo que uno sabe ya, en mi caso, sé analizar cuándo algo me va a servir ponerlo en IA, cuándo me va a servir correr un SQL query, cuándo me va a servir correrlo en otros dashboards internos de la empresa. Entonces creo que, de nuevo, es mucho acerca de la experiencia, pero también saber qué es lo más beneficioso para mí, el proyecto y el tiempo, que al final de cuentas el tiempo y la calidad para mí es lo más importante. Entonces, ¿cómo puedo sacarle el máximo provecho? Ahora sí somos mejores amigos. Sí. Ya mencionó la calidad, soy fan de la calidad. Sí. Buenísimo, sí, entonces al final de cuentas creo que es un análisis propio, ¿verdad? Y los conocimientos que uno ha adquirido, la experiencia y el momento, o sea, no cualquier tarea va a aplicar el mismo approach, eso es lo que yo pienso, o el mismo acercamiento. Entonces creo que es algo muy analítico, no mismo, por eso te digo, la IA eso nunca lo va a poder hacer, ese razonamiento humano es lo que nosotros podemos meterle a la IA, y juntos es donde creo que va a crear ese valor, ¿verdad? Para adelante. Entonces básicamente es eso. Bueno, me has contestado una de las preguntas que quería hacerte, de hecho, y era precisamente cómo ves la gestión de proyectos ahora con toda esta tecnología y con lo que estás aprendiendo y lo que has aprendido en tu empresa. Creo que la gestión de proyectos ahora es un tema de estar actualizado, como lo dijiste hace poco. Creo que todo se va moviendo hacia una ruta distinta tal vez a la que había hace 5 o 10 años, y es saber analizar, ¿verdad?, qué es lo que el mercado pide, qué es lo que un profesional hoy debe tener. No es solo, por ejemplo, sí, obviamente los conceptos del PMBOK y todo eso es muy importante, pero ¿qué más necesito yo tener para de verdad ser un profesional que va a traer valor en una organización, en un proyecto? Entonces lo veo así, creo que ha estado muy cambiante. Creo que ahora hay muchos temas que gracias a la IA se facilitan más. Por ejemplo, no sé, setear un calendario, ¿verdad?, de tareas, como generarlo por IA, nada más dándole la información de quiénes son los owners de las tareas, cuáles son los tiempos, y eso te lo genera en 2 minutos, ¿verdad? Y así otro tipo de cosas que uno realiza, como setear una reunión, por ejemplo, con los stakeholders, cómo crear un correo específico que demuestre cuál es la agenda, ¿verdad?, la reunión, etc. Eso lo podemos hacer ahora muy rápido. Entonces creo que simplemente es verlo en el sentido de qué me sirve a mí para sacar tareas que las puedo sacar y tener ese tiempo, tal vez para enfocarlo más en una planificación, enfocarlo más en un sprint, en analizar los outputs de ciertos sprints también, de cómo están funcionando, cómo los puedo mejorar. Lo veo por ese lado, o sea, simplemente saber sacarle ventaja y estar actualizado 100%, o sea, no, como te digo, ya no basta lo que uno tenía que tener antes como project management, sino que ahora cada día hay más competencias, pero a la vez creo que es bueno si vos lo sabes aprovechar y si tenés esas ganas de aprovecharlo también. Qué interesante, porque casualmente, ¿verdad?, dentro de lo que nosotros estábamos hablando el día de ayer, es que el gestor de proyectos igual tiene que tomar estas herramientas e integrarlas en su labor. Entonces, por ejemplo, vimos cómo hacer cronogramas, cómo gestionar actividades, cómo poner recursos y un montón de cosas que son como nuestras tareas operativas del día a día de gestores de proyectos, ¿verdad? Algo que, pues, estoy segura que a muchos no nos gusta, pues son las famosas minutas, ¿verdad? Las minutas, cómo hacer las minutas con IA y demás, siempre y cuando, ¿verdad?, tomando en cuenta la parte pues, de información, ¿verdad?, que esté segura y demás. Pero eso es fundamental para el gestor de proyectos. Ahora tenemos más tiempo para las decisiones estratégicas, ¿verdad? ¿Cómo aplicas la calidad ahora sí dentro de tu trabajo? Bueno, creo que la parte de la calidad va mucho por ese lado, ¿verdad? Estar constantemente asegurándome que la información que estoy generando, por ejemplo, con la IA que estamos hablando, es correcta, ¿verdad? Cómo tomo ese tiempo para determinar las tareas más importantes, qué es lo que más me va a crear valor, por ejemplo, del proyecto, etc. Pero creo que el tema de la calidad es simplemente no irse por lo rápido, simplemente, o no irse por, bueno, la IA me va a hacer todo, sino es como verdaderamente con mi conocimiento, de acuerdo a lo que hago, las tareas o mi énfasis, en lo que yo trabajo, tiene esa calidad absoluta en el sentido de, bueno, estoy dando un producto final correcto, ¿no? Creo que es mucho de hacer testing, de hacer reviews. Creo que al menos en mi trabajo es así, ¿verdad? Yo puedo tratar de dar un producto, algo final a lo que me están asignando, pero ¿cómo hago yo para asegurarme que eso de verdad es lo mejor que estoy dando? O sea,
tal vez... O que era. O que era, exacto. Y a veces es esa parte de iterar, ¿verdad? Que le llaman, es una palabra que usamos mucho en Amazon, cómo iteramos hasta llegar al punto de lo que queremos hacer. Por ejemplo, no sé, quería hacer un modelo predictivo para poder asignar X root causes o raíces de problema a ciertos patrones de uso que hemos visto en las marcas. O sea, cómo llego al mayor accuracy, ¿verdad? Cómo llego a ese punto, simplemente testeando, iterando. Entonces, en mi labor, digamos, es muy así. Bueno, vos estás mencionando la inclusión de metodologías ágiles, digamos, por el tipo de terminología que mencionas, sprints, iteraciones, veo las reuniones que hacen, ¿verdad? Que son también parte de la dinámica de las metodologías ágiles en administración de proyectos. ¿Aprendiste gestión ágil en Amazon o en otro lugar o lo has practicado en otro lado? No, en realidad en Amazon fue donde empecé a aprender más a la hora de la ejecución. Como te digo, tal vez antes había tomado un curso pequeño de proyectos que te enseña un poco de los conceptos, pero no, creo que el tema de saber conceptos es importante, pero no es suficiente. Hay que desarrollarlo, hay que vivirlo y hasta ahí me di cuenta. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, exacto. Y hasta ahí me di cuenta del hecho de que y eso era Agile. O sea, que el trabajo que yo hago es Agile. Yo nunca he trabajado en un proyecto predictivo, por así decirlo, o de cascada, como le llaman. Siempre ha sido Agile, siempre ha sido sprint, siempre ha sido cambios, iteraciones Cambios y más cambios. Y más cambios. Y Amazon es famoso por los cambios. O sea, pasan cambiando no solo en los enfoques, sino también en la estructura organizativa. Hay muchos cambios que hay que ajustarse y creo que una de las cosas más importantes de este tipo de empresas es saber ajustarse al cambio. Y yo creo que ahora parte de tu perfil, ¿verdad? Y de todos los profesionales jóvenes ahorita y a los que no somos tan jóvenes, la adaptabilidad es fundamental. Tenemos que adaptarnos a los ambientes, adaptarnos a las tecnologías, saberlas usar, saberlas integrar, saberlas usar cómo y cuándo, ¿verdad? O sea, no solo hacer ahí cualquier cosa. Mencionaste también que todo lo que eran metodologías ágiles también lo practicas en Amazon, entonces yo considero que dentro de lo que has mencionado, el aprendizaje también de lo que las empresas nos ayudan, ¿verdad? Con los colaboradores es muy importante, porque también cada quien tiene que, ¿verdad? Ayudarse a sí mismo, estudiar, aprender, buscar. Bueno, vos sos súper proactivo y súper pro en eso, pero también, digamos, has tenido un apoyo importante pues, de la empresa. Eso es de felicitar definitivamente. Bueno, y ahora nos estamos quedando sin tiempo, pero yo creo que ¿cómo se llama, Leo? Lo vamos a invitar a hablar de metodologías ágiles, porque hemos visto a cuánta gente dice utilizar metodologías ágiles, pero lo que hace es agarrar una metodología de cascada o waterfall y hacerlo en pedacitos, ¿verdad? Entonces, según ellos, están haciendo metodologías ágiles y eso no es así. Sí. Bueno, ¿alguna reflexión final, Leo, que quisieras pues, compartir con toda la gente que quisiera eventualmente incursionar en la gestión de proyectos? Bueno, nada, creo que es un área de enfoque bastante bueno. La verdad es que sí incito a las personas a conocer un poco de proyectos, aunque no sea tal vez algo que tengan todavía mucho conocimiento de, como lo mencionabas vos, algo que uno va aprendiendo y que al final también repercute en un valor extra que uno puede tener, ya sea el énfasis que vos querás, si quieres, no sé, economía, si quieres agricultura, lo que sea, los proyectos siempre te van a ayudar a dar como esa habilidad extra que también va más allá solo de nuevo de las habilidades hard, ¿verdad? Sino que también te ayudan habilidades blandas. Entonces, nada, necesito a la gente aprender más de proyectos. Creo que es un punto, llegas a un punto en el cual te puedas apasionar, ¿verdad? Yo soy una apasionada. Sí, entonces, sí, al final creo que se va a aprender mucho, te vas a desarrollar integralmente muy bien. Así que creo que es una inversión bastante inteligente de poder incursionar en este mundo. Bueno, no lo dije yo, lo dijo Leonardo, así que bueno, esperamos que este podcast les haya gustado. Es una versión fresca de la gestión de proyectos en la juventud. ¿Cómo lo ven? Como ven, es pura tecnología, puro aprendizaje continuo, estar siempre día a día aprendiendo cosas nuevas, leyendo, ser humildes, aprender de los demás y estar siempre en constante networking, ¿verdad? Con otras personas, en constante contacto con otros profesionales para ver qué hay o no. Así que bueno, los esperamos en la siguiente entrega del podcast. Muchas gracias y muchas gracias, Leo. Gracias a vos por invitarme.
Gracias por acompañarnos en Diálogos que Conectan, el podcast de la Universidad para la Cooperación Internacional. Si este episodio te dejó ideas o preguntas, compártelas y síguenos para continuar la conversación. Hasta el próximo diálogo.